La lluvia de verano golpeaba las ventanas del vagón con ritmo constante, arrullando a los pasajeros del tren nocturno. Ricardo Morales, de 38 años, miró su reloj, las 9:30. Una hora más hasta Madrid. Se recostó en el respaldo del asiento y pensó con tristeza que su esposa e hija viajaban en el vagón de al lado y él no podía estar junto a ellas. Maldita falta de billetes. Habían planeado este viaje a casa de la madre de Elena en Sevilla hace un mes, una semana entera de vacaciones con la abuela, que tampoco veía a su nieta. Pero cuando fueron a comprar los billetes de vuelta, resultó que no había plazas libres en el mismo compartimento. Tuvieron que coger lo que había, 2 plazas para Elena y Carmen, de 13 años, en el tercer vagón y para él una plaza en el quinto. No pasa nada, dijo entonces Elena, llegaremos bien. Carmen ya es mayor, no se va a perder. Papá, no te preocupes, le guiñó el ojo su hija. Mamá y yo lo pasaremos genial. Leeremos libros. Elena se rió y Ricardo sonrió ante las palabras de su hija. La semana en casa de la madre de Elena había sido maravillosa. Carmen adoraba a la abuela Pilar, que hacía las mejores torrijas del mundo y contaba historias increíbles de su juventud. Ricardo ayudó con las tareas del hogar, arregló la valla, cortó el césped. Elena descansó del bullicio de la ciudad y leyó mucho. Durante esa semana decidió definitivamente que era hora de comprar una casa en el campo. Carmen ya era adolescente, necesitaba más espacio, aire fresco. Y el reciente gran contrato de su empresa de construcción hacía posible esa oportunidad. Ricardo sacó el teléfono y escribió a Elena, ¿qué tal en vuestro vagón? ¿Carmen no se aburre? El mensaje se envió, la cobertura aquí era bastante buena. A los pocos minutos llegó la respuesta, Carmen está leyendo tu regalo, el libro. Dice que Lorca entendía su alma romántica. Pronto estaremos en casa. Ricardo sonrió. Su hija siempre había sido una naturaleza teatral, desde los 3 años montaba representaciones caseras con su osito de peluche Manchitas como protagonista. El tren se balanceaba ligeramente en las uniones de los raíles. Por la ventana pasaban las luces de los pueblos del camino. Ricardo pensó que debería ir a ver a su esposa e hija, visitarlas. Quedaba 1 hora hasta Madrid, justo tendría tiempo de charlar. De repente el tren se sacudió tan bruscamente que Ricardo casi se cayó del asiento. Los pasajeros se miraron con inquietud. Luego se oyó otra sacudida, más fuerte que la primera. ¿Qué está pasando?, preguntó una mujer mayor que estaba enfrente. Ricardo quiso tranquilizarla, pero al segundo siguiente el mundo se puso del revés. El vagón descarriló con un estruendo ensordecedor. Ricardo sintió cómo lo lanzaban hacia el techo, luego lo arrojaban hacia un lado. Lo último que recordó fue el sonido del metal desgarrándose y los gritos de terror de los pasajeros. Despertó por un dolor agudo en el brazo izquierdo y la cabeza. A su alrededor reinaba el caos, asientos destrozados, cristales rotos, sangre. Algunos pasajeros gemían, otros yacían en silencio en posturas antinaturales. Ricardo intentó levantarse, pero el brazo le atravesó un dolor punzante. ¡Ayuda!, gritaba alguien. Hay un niño atrapado aquí. Ricardo llegó con dificultad hasta la salida. El vagón yacía de lado, la puerta estaba bloqueada. Por la ventana rota salió al exterior y vio la magnitud de la catástrofe. 4 vagones habían descarrilado y yacían como cajas de cerillas esparcidas por un gigante. Por todas partes parpadeaban las luces azules de las ambulancias y los servicios de rescate. Elena. Carmen. Gritó, corriendo hacia los vagones destrozados. El tercer vagón, donde viajaban su esposa e hija, había sufrido más que todos. Yacía de lado, aplastado como una lata de conservas. Señor, está herido. Los rescatistas lo detuvieron. Necesita atención médica. Mi familia. Gritaba Ricardo. Mi esposa e hija están en el tercer vagón.
Estamos trabajando. Pero primero ocupémonos de usted. Ricardo despertó ya en el hospital. Tenía la cabeza vendada, el brazo izquierdo escayolado. Se acercó a su cama una doctora, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos y tristes. ¿Cómo se encuentra?, le preguntó. Mi familia, dijo Ricardo con voz ronca. Mi esposa e hija viajaban en el tercer vagón. Elena y Carmen Morales. ¿Qué ha pasado con ellas? La expresión del rostro de la doctora cambió. Se sentó en el borde de la cama. Ricardo, dijo en voz baja, debo decirle. El tercer vagón sufrió daños muy graves. Hubo víctimas. El corazón de Ricardo se detuvo. ¿Qué quiere decir? Necesita ponerse en contacto con la comisión de identificación. Están en el edificio de al lado. El mundo se derrumbó. Ricardo sintió que la tierra se hundía bajo sus pies, aunque estaba tumbado en una cama de hospital. Al día siguiente Ricardo, venciendo el dolor, llegó al depósito de cadáveres. Cada paso le costaba, no solo por las heridas físicas, sino por el horror de lo que le esperaba. Todavía esperaba que fuera un error terrible, que Elena y Carmen estuvieran vivas, tal vez internadas en algún otro hospital. Un empleado de la comisión, un hombre mayor con profundas arrugas, lo recibió en la entrada. ¿Ricardo Morales?, preguntó. Entiendo lo difícil que es esto para usted. Me llamo Andrés. Llevo 20 años trabajando aquí, pero nunca se puede acostumbrar uno a momentos como este. Recorrieron un largo pasillo de paredes blancas. Ricardo sentía el olor del desinfectante y algo más, algo que recordaría toda su vida. Debo advertirle, decía Andrés, la catástrofe fue muy grave. No todos los cuerpos, no todos están en buen estado. Pero hemos hecho todo lo posible para prepararlos para la identificación. Se detuvieron ante una puerta metálica. Ricardo, si en algún momento se encuentra mal, dígalo inmediatamente. Tenemos un médico. Ricardo asintió, no confiando en su voz. La habitación era fría y estéril. Andrés lo llevó hasta la primera mesa, cubierta con una sábana blanca. Mujer, aproximadamente 35 años, dijo en voz baja y apartó cuidadosamente la tela. Ricardo se estremeció. El rostro estaba dañado, pero los rasgos generales, el cabello castaño, la complexión, la estatura, todo coincidía. En el dedo anular de la mano izquierda brillaba una alianza, la misma que él le había puesto a Elena el día de su boda. Es mi esposa, susurró, y las piernas le fallaron. Andrés lo sujetó del brazo. ¿Quiere que llame al médico?, le propuso. No, dijo Ricardo con firmeza. Necesito saber, ahora. Se acercó a la segunda mesa reuniendo toda su voluntad. Bajo la sábana yacía una adolescente, el rostro muy dañado. Ricardo apenas miró, e inmediatamente vio el lunar junto al ojo izquierdo, ese mismo por el que Carmen se acomplejaba y pedía que se lo quitaran. No vio nada más, las lágrimas le nublaron los ojos. Es mi hija, dijo y rompió a llorar. No recordaba cómo firmó los documentos, cómo salió del depósito, cómo llegó a casa. Todo se fundió en una pesadilla. Los días siguientes pasaron como en delirio, el funeral, las condolencias, los trámites. Los familiares de Elena, los amigos, los compañeros, todos intentaban apoyarlo, pero sus palabras no llegaban a su conciencia. En el funeral Ricardo se quedó junto a los dos ataúdes y no podía creer que fuera realidad. Ayer por la mañana viajaba a casa con su familia, hacía planes para el futuro, y hoy enterraba a las personas más queridas. Ricardo, se le acercó Olga, la hermana de Elena, ¿quieres venir a vivir con nosotros un tiempo? No debes quedarte solo. Él negó con la cabeza. Gracias. Pero quiero estar en casa. En casa. La palabra había perdido su significado. El piso se había convertido en un museo de una vida que se había ido. Los primeros meses fueron los más duros.
Ricardo volvía del trabajo y se sentaba en la cocina, donde antes cenaban en familia. La mesa parecía enorme y vacía. Compraba comida para uno, pero por costumbre cogía 3 yogures en lugar de uno, galletas infantiles que le gustaban a Carmen y manzanilla para Elena. La nevera estaba constantemente llena de comida que no podía comer. La habitación de Carmen no se decidió nunca a ordenarla. Todo siguió como el día que se fue a casa de la abuela, los libros de álgebra y literatura en la mesa, un libro a medio leer de Harry Potter en la mesilla, el osito de peluche Manchitas en la cama. A veces por las noches Ricardo entraba y se sentaba en el borde de la cama, mirando los dibujos en las paredes. Carmen dibujaba por todas partes, pegaba sus dibujos en todas las superficies libres. Elena primero se enfadaba, luego se rindió y le permitió convertir una pared en galería de arte. Allí se lucían princesas con vestidos vaporosos, castillos con torres altas, arcoíris y unicornios. En un rincón, con letra pequeña, estaba escrito, Carmen Morales en el papel de Blancanieves. Ricardo recordaba cómo su hija una vez montó un espectáculo casero. Arrastró todas las muñecas al salón, construyó un telón con una sábana y durante hora y media representó una función donde ella interpretaba a todos los personajes con voces diferentes. Elena se reía hasta las lágrimas y él lo grababa todo con la videocámara. Después de la catástrofe no podía ver esas grabaciones. La cámara se llenaba de polvo en el armario y los DVD yacían en una caja que nunca abrió. Los años se arrastraban lenta y dolorosamente. Ricardo siguió trabajando como contable en la misma empresa de construcción. Los compañeros al principio intentaron apoyarlo, lo invitaban a fiestas de empresa, le presentaban mujeres solteras. Pero él rechazaba cortésmente todas las propuestas y gradualmente dejaron de insistir. Ricardo, no se puede seguir así, le decía Dolores, la secretaria de 55 años con buen corazón. Todavía tienes toda la vida por delante. Mi vida terminó en ese tren, respondía él. Lo que pasa ahora es simplemente existir. Y realmente, solo existía. Casa, trabajo, casa. Televisión por las noches para ahogar el silencio. Noches en vela y pesadillas cuando en sueños oía el chirrido del metal y los gritos de los pasajeros. Ricardo, a los 48 años, parecía mayor de lo que era. Le habían salido canas en las sienes, se le marcaron arrugas alrededor de los ojos. Había adelgazado, se había encorvado, como si llevara una carga invisible sobre los hombros. En los aniversarios de la catástrofe iba al cementerio. Se quedaba junto a las 2 tumbas con lápidas blancas idénticas y hablaba con ellas. Perdóname, Elena, le decía a su esposa. No pude protegeros. Debería haber viajado con vosotras, no haberos dejado solas. Carmen, pequeña mía, se dirigía a su hija, quería ser actriz. Habrías interpretado tantos papeles, habrías conquistado tantos corazones. Y yo ni siquiera sé cómo habría sido ahora. Llevaba flores, rosas blancas para Elena y tulipanes amarillos para Carmen. Se sentaba en el banco junto a las tumbas y recordaba los días felices. Como los 3 iban a casa de los padres de Elena. Como Carmen aprendía a montar en bicicleta y él corría a su lado sujetando el sillín. Como Elena cantaba nanas y su voz se extendía por todo el piso. A veces se le acercaban otras personas que también habían perdido seres queridos en esa catástrofe. Se saludaban en silencio con un gesto, las palabras no eran necesarias. El dolor los unía más fuerte que cualquier lazo familiar. ¿Ricardo? Una vez se le acercó una mujer de unos 40 años. Me llamo Beatriz. Perdí a mi marido en esa catástrofe. Quizás podríamos vernos de vez en cuando. Solo para hablar. ¿Quién nos va a entender mejor? Pero Ricardo negó con la cabeza. Gracias, pero no estoy preparado. Perdone. No estaba preparado. Y no sabía si lo estaría alguna vez. Le parecía que si se permitía un poco de felicidad, traicionaría la memoria de su esposa e hija.
Por eso se encerró en su dolor como en una fortaleza, y no dejaba entrar a nadie. Todo cambió un día de abril. Ricardo, como de costumbre, compraba en el supermercado cerca de casa. Los sábados hacía la compra para toda la semana, así tenía que pensar menos en la comida durante los días laborables. En las cajas se había formado cola. Delante había una mujer agradable de unos 40 años con un carrito grande lleno de cosas inusuales, juegos de mesa, libros para adolescentes, sets de manualidades, artículos deportivos. Perdone, se dirigió a él, notando su mirada, ¿podría vigilar el carrito? Se me olvidó coger yogures para los niños. Ricardo asintió. La mujer era muy simpática, con ojos marrones bondadosos y una sonrisa dulce. El cabello rubio estaba recogido cuidadosamente en una cola, llevaba una chaqueta vaquera sencilla y zapatillas cómodas. Algo en ella le resultaba familiar, aunque estaba seguro de que la veía por primera vez. Mientras ella no estaba, Ricardo miró involuntariamente el contenido del carrito. Pinturas y pinceles, plastilina, libros para colorear. Todo lo que en su momento compraba para Carmen. El corazón se le encogió dolorosamente por los recuerdos. Muchas gracias, dijo la mujer al volver con un paquete de yogures. Compro de todo para los niños del centro de rehabilitación. Trabajo allí como psicóloga. Soy Ana, le tendió la mano. Ricardo Morales se presentó, estrechándole la mano, sorprendido de lo fácil que fue decir su nombre. Normalmente evitaba conocer gente. ¿Y qué clase de centro? Preguntó, sorprendiéndose de su interés. Para niños que han sufrido traumas, respondió Ana. Que han perdido a sus padres, que han sufrido violencia, catástrofes. Les ayudamos a superar el dolor y encontrar fuerzas para seguir viviendo. En la caja resultó que a Ana no le llegaba el efectivo, y por algún motivo no le pasaba la tarjeta. La cajera suspiró con impaciencia, detrás empezó a formarse cola. ¿Quizás quitamos algo?, propuso Ana, enrojeciendo de vergüenza. Permítame que pague la diferencia, propuso Ricardo. ¿Qué va? No hace falta. Es dinero. Es para los niños, insistió él. Por favor. Algo en su tono la hizo no discutir. Ricardo pagó la cantidad que faltaba, unos 30 euros. Fuera del supermercado Ana volvió a intentar explicárselo. Mañana iré al banco, me ocuparé de la tarjeta. No hace falta, la detuvo Ricardo. Solo, cuénteme de qué se ocupa con los niños. Me interesa. Se sentaron en un banco junto al supermercado. Ana le contó sobre su trabajo, cómo ayuda a niños que han sufrido traumas a volver a confiar en el mundo. Sobre un niño que no habló durante año y medio después de la muerte de sus padres y luego de repente empezó a contarle historias. Sobre una niña que tenía miedo de dormir a oscuras después de un incendio y ahora consuela a otros niños. ¿Sabe?, dijo Ana, llevo 10 años trabajando con traumas infantiles. Y he notado algo interesante. Los niños son más flexibles que los adultos. Se recuperan más rápido. Pero los adultos a veces se quedan atascados en su dolor y no pueden salir. Aunque tienen muchos más recursos para hacerlo. ¿Y si el adulto no quiere salir del dolor?, preguntó Ricardo inesperadamente. ¿Si le parece que sería una traición? Ana lo miró atentamente. El dolor no es un monumento que hay que guardar, dijo en voz baja. Es una herida que debe sanar. Si no, la persona muere en vida. ¿Y usted?, preguntó Ricardo. ¿Tiene familia? La tuve, respondió simplemente Ana. Mi marido murió hace 5 años de cáncer. No tuvimos hijos. Al principio no conseguíamos, luego no había tiempo, tratamientos, hospitales. Y después de su muerte entendí que necesitaba ayudar a otros niños a ser felices. Eso le da sentido. Hablaron durante más de 1 hora. Ana no hacía preguntas indiscretas, no intentaba averiguar detalles de su vida.
Simplemente estaba allí, escuchaba cuando él hablaba y callaba con comprensión cuando él se cerraba. Tengo que irme, dijo finalmente. Gracias por la ayuda. Y por la conversación. Espere, la detuvo Ricardo. ¿Dónde está su centro? Por si quisiera ayudar. En algo. Ana escribió la dirección en el ticket del supermercado. Siempre estamos contentos de recibir ayuda. Especialmente de personas que entienden qué es la pérdida. Durante las siguientes semanas Ricardo no pudo quitarse de la cabeza el encuentro con Ana. Se descubrió yendo a propósito a ese supermercado, esperando volver a verla. Y cuando se dio cuenta de que lo hacía conscientemente, se asustó de sus propios sentimientos. ¿Qué me está pasando?, pensaba. Por primera vez en 10 años sus pensamientos no estaban ocupados solo por el dolor y los recuerdos. Eso lo asustaba y a la vez lo atraía. 3 semanas después se decidió finalmente y fue a la dirección que ella había escrito en el ticket. El Centro de Rehabilitación Nueva Vida estaba ubicado en un edificio de 2 plantas de una antigua guardería. En el patio jugaban niños de diferentes edades, desde pequeños de unos 5 años hasta adolescentes. Pero algo en su comportamiento era diferente al de los niños normales. Eran más silenciosos, más cautelosos, se mantenían cerca de los adultos. Ricardo estuvo mucho tiempo junto a la valla, sin decidirse a entrar. Y entonces vio a Ana. Estaba sentada en un banco con una niña de unos 10 años. La niña le contaba algo, gesticulando, y Ana escuchaba atentamente, asintiendo a veces y sonriendo. ¿Ricardo? Se sorprendió al verlo. ¡Qué sorpresa! La niña se escondió asustada detrás de Ana. No tengas miedo, Marita, la tranquilizó Ana. Es un conocido mío. Una buena persona. Perdone que me haya entrometido, se sintió cohibido Ricardo. Solo, quería ver de qué se ocupa. Y pensé que quizás realmente pudiera ayudar en algo. Por supuesto. Se alegró Ana. Justamente necesitamos arreglar la sala de juegos. No sé si sabe hacer algo con las manos. Ricardo sonrió. Sabía hacer prácticamente todo lo relacionado con reparaciones y arreglos. Intentaré arreglármelas, dijo. Así comenzó su comunicación regular. Ricardo iba al centro los fines de semana, arreglaba muebles, pintaba paredes, instalaba estanterías nuevas. El trabajo manual lo tranquilizaba, lo distraía de los pensamientos pesados. Y los niños poco a poco se fueron acostumbrando a él. Al principio lo observaban desde lejos, luego empezaron a acercarse, a hacer preguntas, a pedirle ayuda con las manualidades. Especialmente se le había aficionado un niño, Esteban, de unos 12 años. Sus padres habían muerto en un accidente de coche hacía un año, y vivía con su abuela, pero venía regularmente al centro. ¿Usted tiene hijos?, preguntó Esteban una vez, cuando montaban juntos una estantería nueva. Ricardo se quedó inmóvil un momento. Tenía una hija, respondió en voz baja. De más o menos tu edad. Pero, murió. Esteban asintió con una comprensión que no debería tener un niño de 12 años. Ya veo. Mis papá y mamá, ellos tampoco están ya. Pero la tía Ana dice que nos miran desde arriba y quieren que seamos felices. La tía Ana es una mujer sabia, dijo Ricardo. Es la mejor. Se entusiasmó Esteban. Lo entiende todo sin palabras. Y nunca obliga a contar lo que no se quiere. Después del trabajo Ricardo y Ana a menudo iban a tomar café a una pequeña cafetería cerca del centro. Ella le contaba sobre los niños, sobre sus problemas y pequeñas victorias. Él escuchaba, a veces compartía recuerdos de Carmen. ¿Sabe?, dijo Ana una vez, desde que empezó a venir, los niños han cambiado. Especialmente los niños. Les falta participación masculina. Esteban se ha encariñado mucho con usted. Es un buen chico, respondió Ricardo. Inteligente, bondadoso.
Lástima que haya tenido que madurar tan pronto. Y usted también ha cambiado, añadió Ana con cautela. La primera vez que nos conocimos, parecía como si no estuviera aquí. Y ahora está vivo. Ricardo reflexionó. Realmente, en los últimos meses se sentía diferente. Por la mañana no tenía esa pesadez de no querer levantarse de la cama. Por las noches no solo veía televisión, sino que también leía, a veces incluso sonreía. Ana, dijo una noche, cuando estaban sentados en la cafetería, debo contarle lo que me pasó. Y le contó. Sobre la catástrofe ferroviaria, sobre la pérdida de su esposa e hija, sobre 10 años de soledad. Ana escuchó sin interrumpir, solo asintiendo a veces con compasión. Me parece que si me permito ser feliz, traicionaré su memoria, confesó Ricardo. Como si mi dolor fuera lo único que me queda de ellas. ¿Y si sufre eternamente, eso las ayudará? Preguntó Ana suavemente. ¿O le hará más daño a usted? Ricardo, trabajo con personas después de traumas. El dolor no es traición al amor. Es su continuación. Pero el amor quiere vida, no muerte. ¿Cómo pudo usted? Le preguntó. Después de la muerte de su marido. Al principio pensé que no podría, respondió Ana honestamente. El primer año viví como un zombi. Y luego entendí, Sergio no habría querido que me enterrara en vida. Habría querido que encontrara la manera de volver a ser feliz. Y que ayudara a otros a encontrar esa manera. A finales del verano Ricardo entendió que se estaba enamorando. Eso lo aterrorizaba. Intentó reducir los encuentros, varias veces no fue al centro. Pero Ana no presionaba, no preguntaba las razones. Simplemente esperaba hasta que él estuviera preparado. Ricardo, dijo a principios de septiembre, no quiero apresurarlo ni forzarlo. Pero sepa que me alegro de cada encuentro nuestro. Y si alguna vez está preparado para algo más que amistad, yo también estaré preparada. Esta confesión lo conmocionó. Por la noche estuvo mucho tiempo sentado en la habitación de Carmen, mirando sus dibujos y hablando mentalmente con su hija. Carmen, ¿qué debo hacer? He conocido a una mujer, una buena mujer. Me gusta. Pero me siento un traidor. Como si engañara a mamá. Y de repente le pareció que oía la voz de Carmen, papito, mamá habría querido que fueras feliz. Y yo también quiero. Quizás era autosugestión. Pero en ese momento Ricardo sintió algo parecido a un permiso. Pasó otro mes. Ricardo pensaba cada vez más en Ana, se descubría esperando con impaciencia los fines de semana, cuando la vería en el centro. Se sentía culpable, pero al mismo tiempo vivo, por primera vez en 10 años. El trabajo en el centro se había convertido para él no solo en una manera de ayudar, sino en una oportunidad de estar cerca de ella. Notaba cómo explicaba pacientemente algo a un adolescente difícil, cómo abrazaba tiernamente a un niño que lloraba, cómo se reía de las bromas infantiles. Había algo maternal en ella, pero no impositivo, sino natural. Esteban, que hacía tiempo había entendido que entre Ricardo y Ana había algo especial, una vez preguntó directamente. Tío Ricardo, ¿por qué no invita a la tía Ana al cine? Le gusta, se nota. Ricardo se puso rojo como un colegial. ¿Cómo lo sabes? Todos los niños lo saben. Se rió Esteban. La mira igual que mi papá miraba a mi mamá. Y ella a usted también. A mediados de septiembre Ricardo finalmente se armó de valor. Estaban, como de costumbre, sentados en la cafetería después de su trabajo en el centro. Ana le contaba sobre una niña nueva que tenía miedo de todos los hombres después de que su padrastro la maltratara. Ana la interrumpió, reuniendo toda su voluntad. ¿No le gustaría, es decir, quizás podríamos ir a algún sitio? No como siempre, sino en una cita de verdad. Ella se calló, y él se asustó de haber dicho algo malo. Al teatro, por ejemplo, añadió rápidamente. Si quiere, claro.
Ana sonrió lentamente con esa misma sonrisa dulce que lo había conquistado desde el primer encuentro. Me gustaría mucho, dijo simplemente. Quedaron para el sábado siguiente. En el Teatro Español ponían La casa de Bernarda Alba de Lorca. Ricardo recordó que Elena amaba a Lorca y por un momento sintió una punzada de conciencia. Pero rápidamente apartó ese pensamiento. Tenía derecho a la felicidad. Tenía derecho a seguir viviendo. Toda la semana estuvo nervioso como un adolescente antes de su primera cita. Se compró una camisa nueva, azul marino, que según la vendedora resaltaba el color de sus ojos. Se cortó el pelo en la peluquería, no en casa con la maquinilla como hacía los últimos años. Incluso se compró colonia, aunque no la usaba desde la universidad. El viernes por la noche casi llamó a Ana para cancelar la cita. El miedo a la traición volvió a cubrirlo completamente. Estaba sentado en la habitación de Carmen con el teléfono en las manos y no podía decidirse. ¿Qué hago, Carmen?, preguntó en voz alta. Tengo miedo de olvidaros a ti y a mamá si soy feliz con otra mujer. Y de nuevo le pareció que oía una voz infantil. Papá, no nos has olvidado en estos 10 años. ¿Por qué nos vas a olvidar ahora? El sábado por la noche estaba delante del teatro media hora antes de la hora acordada. Estaba nervioso, se arreglaba la corbata, comprobaba que las manecillas del reloj no se hubieran movido. Y cuando vio a Ana caminando por la plaza con un vestido elegante y un abrigo ligero, el corazón le latió como no le había latido en muchos años. «Está usted preciosa», le dijo, y ella se sonrojó. «Gracias». Hacía tanto que no iba al teatro con un hombre, confesó. «Estoy un poco nerviosa». Esta confesión lo conmovió. Significaba que para ella esto también era importante. Ambos estaban dando un paso hacia una nueva vida. «Yo también estoy nervioso», confesó él. «La última vez que fui al teatro fue hace 10 años. Con mi esposa». Ana lo tomó del brazo. «Entonces estemos nerviosos juntos», dijo. El espectáculo fue hermoso, pero Ricardo apenas pudo concentrarse en la obra. Era muy consciente de Ana sentada a su lado, de su perfume sutil, de cómo a veces sus manos se rozaban cuando aplaudían. Durante el intermedio caminaron por el vestíbulo del teatro, hablando sobre la interpretación, sobre Lorca, sobre cualquier cosa que no fuera lo que realmente estaba pasando entre ellos. ¿Le gustó?, preguntó Ana cuando salieron del teatro. Mucho, respondió Ricardo. Aunque debo confesar que estaba un poco distraído. Ella sonrió. Yo también. Caminaron lentamente por las calles del centro de Madrid. Era una noche templada de septiembre, las terrazas estaban llenas de gente, la ciudad tenía ese aire especial de los sábados por la noche. Ana, dijo Ricardo de repente, quiero que sepa que esto es muy importante para mí. No he tenido una cita en 10 años. Para mí también es importante, respondió ella suavemente. Y tampoco he salido con nadie desde que murió Sergio. Se detuvieron en una pequeña plaza con una fuente en el centro. Ana se sentó en el borde de la fuente y Ricardo se sentó a su lado. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Ana. ¿Se siente culpable por estar aquí conmigo? Ricardo se sorprendió por su directa pregunta. Sí, confesó. Mucho. Pero también me siento vivo por primera vez en mucho tiempo. La culpa es normal, dijo Ana. Cuando Sergio murió, me sentí culpable por cada momento de felicidad, por cada risa, incluso por disfrutar de una comida. Me parecía que no tenía derecho. ¿Y cómo superó eso? Un día entendí que Sergio me había amado lo suficiente como para querer que fuera feliz, incluso sin él. Y que honrar su memoria no significaba enterrarme con él. Ricardo la miró a los ojos. En la luz de las farolas del parque, parecían muy profundos y comprensivos. Elena era una mujer maravillosa, dijo. Creo que a usted le habría gustado.
Y estoy segura de que ella habría querido que encontrara a alguien que le diera felicidad, respondió Ana. Ricardo sintió que algo dentro de él se relajaba, una tensión que había llevado tanto tiempo que ya ni la notaba. ¿Puedo acompañarla a casa?, preguntó. Me gustaría mucho, respondió Ana. Caminaron hasta su edificio en un cómodo silencio. En el portal, Ana se volvió hacia él. Gracias por esta noche, dijo. Ha sido perfecta. Gracias a usted, respondió Ricardo. Por todo. Por ser tan paciente conmigo, por entender. No tiene que agradecerme nada, lo interrumpió Ana suavemente. Solo, no desaparezca, ¿de acuerdo? Tómese el tiempo que necesite, pero no desaparezca. No lo haré, prometió él. Y cuando Ana se puso de puntillas y le dio un beso suave en la mejilla, Ricardo sintió que su corazón, que había estado congelado durante 10 años, empezaba a latir de nuevo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo pesadillas. Y cuando despertó al día siguiente, su primer pensamiento no fue de dolor, sino de Ana y de cuando la volvería a ver. El espectáculo comenzó a las 8 de la noche. Ricardo y Ana estaban sentados en el patio de butacas, en la 10ª fila. Ricardo había comprado las entradas con antelación, eligiendo buenos asientos, quería que esa noche fuera especial. Al principio no podía concentrarse en la obra, demasiadas emociones, era muy inusual estar sentado junto a una mujer. Sentía el calor de su mano cuando lo tocaba accidentalmente, oía su respiración suave, captaba el aroma apenas perceptible de su perfume. El corazón le latía como loco, y temía que ella se diera cuenta. En el intermedio salieron al vestíbulo. Ana estaba encantada con el espectáculo. ¡Qué actores tan maravillosos!, decía. Especialmente la chica que hace de Adela. Tan sincera, tan viva. Se siente que no solo interpreta el papel, sino que lo vive. Ricardo asentía, de acuerdo, pero sus pensamientos no estaban en la obra, sino en la mujer a su lado. Cómo se había animado, cómo le brillaban los ojos. ¿Cuándo había visto por última vez a alguien realmente feliz? El segundo acto comenzó a los 15 minutos. Ricardo poco a poco se relajó y empezó a seguir la interpretación de los actores. Las hermanas soñaban con Madrid, con una vida mejor, con el amor. Adela era especialmente conmovedora en su ingenuidad y esperanzas de futuro. Libertad. Libertad, resonaban las palabras. Ricardo recordó involuntariamente cómo Carmen también soñaba con el gran escenario, con la fama, con convertirse en una actriz famosa y actuar en los mejores teatros del país. Y de repente, cuando la joven que interpretaba a Adela se volvió hacia el público de perfil, pronunciando un monólogo sobre sueños, Ricardo se quedó helado. El corazón pareció detenerse, y luego empezó a latir con tal fuerza que oyó su latido en los oídos. El rostro. Conocía ese rostro de memoria. Los mismos ojos grises azulados con pestañas largas, la misma forma de labios, el labio inferior un poco carnoso, que Carmen mordía cuando se ponía nerviosa. La misma nariz recta y frente alta. Y lo principal, el lunar. Un pequeño punto oscuro junto al ojo izquierdo, exactamente en el mismo lugar donde lo tenía Carmen. Ricardo cerró los ojos y los abrió de nuevo. No estaba alucinando. En el escenario había una joven asombrosamente parecida a su hija. Solo que era una mujer adulta de unos 23 años, no una adolescente de 13. La actriz siguió hablando, gesticulando, y cada uno de sus movimientos le parecía a Ricardo mortalmente familiar. El mismo giro de cabeza, la misma costumbre de tocarse el cabello con la mano cuando pensaba. La misma manera de inclinar ligeramente la cabeza al escuchar al interlocutor. Dios mío, susurró Ricardo y agarró la mano de Ana tan fuerte que ella se sobresaltó del dolor. Ricardo, ¿qué le pasa?, preguntó preocupada, volviéndose hacia él. No pudo responder. Su mirada estaba clavada en el escenario.
La actriz se acercó a las candilejas y él vio su rostro aún más claramente. El lunar. Ese mismo lunar por el que había identificado el cuerpo de su hija hace 10 años. ¿Pero cómo era posible? En el escenario está mi hija muerta, susurró apenas audible. Las palabras se escaparon por sí solas, contra su voluntad. Ana se sobresaltó y miró atentamente primero a él, luego al escenario, luego otra vez a él. Ricardo, se encuentra mal, dijo en voz baja. ¿Salimos? Pero él no podía moverse. Le temblaban las manos, tenía la boca seca. La actriz se alejó hacia el fondo del escenario, pero él siguió mirando solo a ella. Los otros personajes parecían borrosos, irreales. Solo existía esa joven con el rostro de su hija muerta. Es imposible, murmuró. Está muerta. Yo mismo la identifiqué. Vi su cuerpo. Ana le puso la mano en el hombro. Ricardo, esa no es su hija. Su hija murió hace 10 años. Es solo una chica parecida. A veces existe un parecido asombroso entre personas que ni siquiera son parientes. Pero él no escuchaba. Por su cabeza pasaban fragmentos de recuerdos. Como la pequeña Carmen se subió por primera vez a una silla y declamó un poema de Gloria Fuertes. Como a los 5 años montó un teatro de muñecas y obligó a todos los familiares a ver su representación. Como soñaba con el escenario, con el gran teatro, con que el público le aplaudiera. Papá, ¿es verdad que las actrices se hacen famosas?, le preguntaba. Por supuesto, si se esfuerzan mucho y creen en su sueño, le respondía él. Y ahora en el escenario había una joven adulta asombrosamente parecida a su Carmen y actuaba en un teatro de verdad ante cientos de espectadores. Exactamente como soñaba su hija. Ricardo sintió que se le acercaban las lágrimas. El teatro, los actores, incluso Ana a su lado, todo se difuminó y perdió nitidez. Solo existía esa joven en el escenario y la suposición imposible, loca, que se apoderaba cada vez más de su mente. ¿Y si se había equivocado hace 10 años? ¿Y si en el shock y el dolor había identificado mal el cuerpo? ¿Y si su hija estaba viva? Ricardo no recordaba cómo había terminado la obra. Cuando cayó el telón y el público empezó a aplaudir, se quedó inmóvil, como paralizado. Ana lo llamó varias veces por su nombre antes de que reaccionara. Ricardo, vámonos, dijo en voz baja. Necesita aire fresco. Lo tomó del brazo y literalmente lo sacó del teatro. En la calle era una noche fresca de septiembre. Ricardo respiraba ávidamente el aire, tratando de recuperarse. Siéntese, Ana lo sentó en un banco cerca del teatro. Respire profundo. Pero no podía calmarse. Le temblaban las manos, el corazón le latía fuerte, en su cabeza daba vueltas un solo pensamiento, ¿y si realmente era Carmen? ¿Y si hace 10 años había ocurrido un error monstruoso? Ana la agarró de las manos, no estoy loco. Entiendo cómo suena esto, pero era ella. Mi Carmen. Solo que adulta. Ricardo, escúcheme atentamente. Ana se sentó a su lado y habló con el tono profesional de una psicóloga. He trabajado mucho con personas después de traumas. Que vea parecidos es normal. El cerebro busca rasgos familiares, especialmente cuando estamos emocionalmente tensos. Además, hoy es su primera cita en muchos años, está alterado. El lunar la interrumpió obstinadamente. Exactamente el mismo lunar en el mismo lugar. Eso no puede ser una coincidencia. Ricardo, los lunares no son un rasgo único. Muchas personas tienen lunares en ese lugar. No. Se levantó bruscamente. Usted no entiende. Ese lunar era especial. Carmen se avergonzaba de él, quería quitárselo. Y yo le decía que la hacía especial. Esta actriz tiene exactamente el mismo. Ana suspiró. Bien. Si eso la ayuda a calmarse, averigüemos quién es esta actriz.
Se puede preguntar en la administración del teatro. Volvieron al edificio. El vestíbulo estaba casi vacío, solo quedaban empleados del teatro. El administrador de guardia, un hombre mayor con traje formal, recogía programas y carteles. Perdón, se acercó Ricardo, ¿podría saber cómo se llama la actriz que interpretó a Adela? El administrador lo miró con desconfianza. ¿Y para qué? No se divulga información personal de los artistas. Entienda, es muy importante, insistió Ricardo. Me parece que conozco a esa chica. Hace mucho tiempo, cuando era niña. Solo puedo decir que el papel de Adela lo interpretó Carmen Navarro, informó el administrador a regañadientes. No puedo decir nada más. Carmen. El nombre era correcto. Pero el apellido. ¿Navarro? Preguntó Ricardo. ¿No Morales por casualidad? Exactamente Navarro. Lleva trabajando con nosotros 2 años. Una chica muy talentosa. ¿Y se puede saber su edad? El administrador frunció el ceño. Joven, ya he dicho más de lo que debía. Si tiene algún asunto concreto con la artista, deje una nota. Se la haremos llegar. Ricardo quería insistir, pero Ana lo tomó de la mano. Gracias, le dijo al administrador. Lo pensaremos. En la calle Ricardo estaba alterado al máximo. Carmen. Repetía. Se llama Carmen. Y la edad coincide. Mi Carmen ahora tendría 23 años. Ricardo, dijo Ana pacientemente, Carmen es un nombre muy común. Y que la chica tenga, posiblemente, también 23 años, no es una prueba. La mitad de las actrices tienen esa edad. Pero ¿y si? ¿Y si es solo una coincidencia? Lo interrumpió suavemente. ¿Y si se está torturando en vano? Ricardo se detuvo en medio de la acera. Ana, entiendo cómo suena esto. Entiendo que piense que me estoy volviendo loco. Pero no puedo simplemente olvidar lo que vi. Necesito saberlo con certeza. Ana lo miró largo rato. En sus ojos había compasión, pero también preocupación. ¿Y qué quiere hacer? No lo sé, confesó honestamente. Pero algo tengo que hacer. Si no, me volveré loco por la incertidumbre. Al día siguiente Ricardo no fue a trabajar. Por primera vez en 10 años pidió la baja y se fue a aclarar la situación. Ana quiso acompañarlo, pero él le pidió que se quedara. Debo aclarar todo yo solo, dijo. Si resulta que me equivoco, no quiero que vea mi decepción. Lo primero que hizo fue ir al cementerio, a las tumbas de su esposa e hija. Se quedó ante las lápidas tratando de recordar aquel terrible día de identificación. Todo había sido hace tanto tiempo, estaba en shock, le dolía la cabeza después de la conmoción. Entonces le mostraron el cuerpo de una adolescente. El rostro estaba muy dañado, pero él vio el lunar junto al ojo izquierdo e inmediatamente decidió que era Carmen. ¿Y si lo que tomó por un lunar era simplemente una mancha de sangre o suciedad? En el depósito la iluminación era tenue, las emociones estaban desbordadas. Elena, susurró, de pie ante la tumba de su esposa, ¿y si me equivoqué y nuestra niña está viva? El viento susurraba entre las hojas de los árboles, pero no hubo respuesta. Ricardo encontró a aquel mismo empleado del depósito que trabajaba allí hace 10 años. Para su sorpresa, Andrés todavía trabajaba, aunque ya debería estar jubilado. ¿Morales? Preguntó el hombre cuando Ricardo se presentó. Sí, me acuerdo. La catástrofe ferroviaria de hace 10 años. Fue algo terrible. ¿Qué ha pasado? Andrés, dígame, ¿se conservan los documentos de ese caso? ¿Qué documentos? Bueno, protocolos de identificación, fotografías, historiales médicos. Algo debe quedar en el archivo. ¿Y para qué los necesita? Apareció recelo en su voz. Ricardo le contó sobre la noche anterior, sobre el parecido asombroso de la actriz con su hija.
El empleado calló largo rato. ¿Sabe qué? Dijo finalmente, estas cosas pasan más a menudo de lo que piensa. Los familiares a veces vienen años después, dudan de la correcta identificación. Venga mañana por la mañana a las 9. Intentaremos encontrar los documentos. Aunque el archivo es grande, no es seguro que se haya conservado todo. Gracias, dijo Ricardo con alivio. Estaré sin falta. Por la noche llamó Ana. ¿Cómo van las cosas?, preguntó. ¿Qué ha conseguido averiguar? Mañana voy a ver los documentos del archivo, respondió. Ana, entiendo que me estoy comportando de manera extraña. Pero necesito saber la verdad. No creo que se comporte de manera extraña, dijo en voz baja. Está tratando de aclarar lo que le preocupa. Eso es normal. Pero, Ricardo, prepárese para que la verdad pueda resultar dolorosa. En cualquier caso. ¿Qué quiere decir? Si resulta que su hija realmente murió, le dolerá revivir la pérdida. Y si se descubre que está viva, piense, ¿cómo ha sido para ella todos estos años? ¿Dónde ha estado? ¿Por qué no lo ha buscado? Ricardo no había pensado en eso. Se había concentrado tanto en la posibilidad de que Carmen estuviera viva, que no se había imaginado por lo que ella podría haber pasado. Tiene razón, dijo. Pero aún así debo saberlo. Esa noche casi no durmió. Por su cabeza pasaban diferentes escenarios. ¿Y si Carmen había perdido la memoria? ¿Y si otra familia la había adoptado? ¿Y si pensaba que él la había abandonado? ¿Y si al final era solo una chica parecida y se estaba ilusionando en vano? Por la mañana se veía exhausto, pero la determinación no lo abandonó. A la mañana siguiente Ricardo estaba en el depósito a las 9. Andrés parecía aún más envejecido que hace 10 años, pero los ojos seguían siendo igual de bondadosos. ¿No durmió en toda la noche?, preguntó con compasión, mirando el rostro pálido de Ricardo. No mucho, confesó. Lo entiendo. Vamos al archivo. La empleada del archivo revolvió largo rato entre carpetas y cajas. Junio de 2015. Catástrofe ferroviaria, murmuraba. Aquí está, lo encontré. Caso número 47M. Ricardo tomó con emoción la carpeta gruesa. Protocolo de identificación firmado por su puño y letra hace 10 años. Fotografías de los cuerpos. Historiales médicos. Examinó atentamente las fotos de aquella niña que había identificado como Carmen. Ahora, 10 años después, mirando las fotografías con calma, fuera del estrés y el shock, notó detalles que no había visto entonces. Sí, la niña tenía aproximadamente la misma edad que Carmen. Sí, tenía un lunar junto al ojo izquierdo. Pero la forma de la nariz era un poco diferente, más ancha en la base. Y la barbilla menos puntiaguda que la de su hija. Y lo más importante, la altura. En el protocolo se indicaba 148 centímetros. Pero Carmen a los 13 años ya medía 155 centímetros. Ricardo lo recordaba perfectamente, porque ella se enorgullecía de ser más alta que muchas compañeras de clase. Andrés, dijo con voz temblorosa, ¿hubo más niños entre los fallecidos? ¿Niñas de aproximadamente la misma edad? La archivera hojeó los documentos. Hubo varios niños, respondió. Pero de los identificados, espere. Aquí hay otra niña, de aproximadamente 13 años. Caso número 3. No identificada. Altura 156 centímetros. El corazón de Ricardo dio un vuelco. 156 centímetros, casi exacto, como Carmen. ¿Y qué pasó con los cuerpos no identificados? Los enterraron por cuenta del Estado en el cementerio municipal. Hay una sección para víctimas no identificadas de la catástrofe. ¿Y los heridos? Los que sobrevivieron pero estaban en estado grave. Los llevaron a diferentes hospitales de la ciudad.
Los documentos deben estar en los archivos hospitalarios. Ricardo sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Si aquella niña que había identificado como Carmen era hija de otra persona, entonces ¿dónde estaba su verdadera hija? ¿Entre los fallecidos no identificados? ¿O entre los supervivientes? Gracias, dijo. ¿Puedo hacer copias de estos documentos? Por supuesto. Pero recuerde, esta es información muy dolorosa. No en todos los casos la búsqueda de la verdad lleva al resultado deseado. Ricardo asintió. Lo entendía. Pero ya no había vuelta atrás. La siguiente parada fue el hospital principal de la ciudad, a donde lo dirigió Andrés después de llamar por sus contactos. Aquí habían llevado a la mayoría de los heridos en la catástrofe. Ricardo recordaba que no todos los heridos fueron al depósito inmediatamente, muchos estuvieron en cuidados intensivos, algunos murieron días después y otros se recuperaron. En el archivo del hospital lo recibió una empleada joven. Ah, viene de parte de Andrés. ¿Registros de hace 10 años? Preguntó. Eso será complicado. Parte del archivo se pasó a formato digital, pero no todo. Y no es seguro que encontremos lo que necesita. Lo llevó al sótano, donde en estanterías metálicas se guardaban cajas con historiales médicos. Olía a polvo y papel viejo. Junio de 2015, catástrofe ferroviaria, murmuraba, revisando las cajas. Entonces ingresaron muchos heridos. Aquí, creo que es esto. En la caja había varias decenas de historiales médicos. Ricardo revisó metódicamente cada uno, leyendo las notas de los médicos, estudiando los diagnósticos. Hombres y mujeres adultos, personas mayores, adolescentes. Y de repente vio una anotación que le hizo que el corazón se saltara un latido, sexo femenino, aproximadamente 13 años. Traumatismo craneoencefálico grave, pérdida total de memoria. Múltiples fracturas de costillas y brazo izquierdo. Sin documentación. No se encontraron familiares. Ricardo siguió leyendo con manos temblorosas. Anotaciones sobre el tratamiento, estado de la paciente. 18 de junio, paciente en coma, estado crítico. 25 de junio, primeros signos de mejoría, reacción a estímulos externos. 3 de julio, paciente recuperó la conciencia, pero no recuerda nada. Ni su nombre, ni su familia, ni las circunstancias del accidente. Amnesia retrógrada. 10 de julio, estado físico estabilizado, pero la memoria no se recupera. Intentos de encontrar familiares a través de medios no dieron resultado. 1 de agosto, paciente dada de alta. Debido a la ausencia de familiares y documentos, entregada al orfanato número 15. Se recomienda seguimiento psicológico. Y al final del historial había una nota hecha con otra letra, diciembre de 2015, niña adoptada por la familia Navarro, Esteban y Pilar. Nuevo nombre, Carmen Navarro. Navarro. El mismo apellido que había mencionado el administrador del teatro. Ricardo releyó el historial una vez más, sin dar crédito a sus ojos. Todo encajaba, la edad, el momento de ingreso, la pérdida de memoria, la adopción por la familia Navarro. Y lo principal, en el historial se indicaban señas particulares, lunar junto al ojo izquierdo, cicatriz de apendicectomía. Cicatriz de apendicectomía. Carmen había tenido apendicitis a los 10 años, la operaron en este mismo hospital. Ricardo lo recordaba perfectamente, como él y Elena habían estado de guardia junto a su cama, como temían complicaciones. Dios mío, susurró, y el historial se le cayó de las manos temblorosas. ¿Pasa algo? Se preocupó la empleada del archivo. Es mi hija, apenas pudo articular Ricardo. Está viva. Todo este tiempo ha estado viva. Se agarró a la estantería para no caerse. En su cabeza resonaba la comprensión, 10 años había llorado a una hija viva. 10 años ella había vivido con personas extrañas, sin saber quién era.
10 años habían estado tan cerca y tan lejos el uno del otro. Señor, ¿se encuentra mal? La chica lo sujetó del brazo. ¿Le traigo agua? Gracias, sí, murmuró Ricardo. La mujer fue a buscar agua. Y él mientras tanto fotografió febrilmente con el teléfono los preciosos registros. Llamó a Ana. Le temblaban tanto las manos que varias veces pulsó botones equivocados. Ana, dijo cuando ella respondió, la encontré. Encontré a Carmen. Está viva. Todo este tiempo ha estado viva. Ricardo, cálmese, se oyó preocupación en la voz de Ana. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? En el hospital. Tengo el historial médico. Hice fotos. Una niña sin memoria, adoptada por la familia Navarro. Es ella, Ana. Es mi hija. Voy hacia allá, dijo Ana con decisión. No hagan nada hasta que llegue. Por favor. Pero Ricardo ya no podía esperar. Después de averiguar la dirección del orfanato del historial médico, corrió hacia allá. El orfanato número 15 estaba en las afueras de la ciudad, en un edificio de 2 plantas de una antigua guardería. Ricardo llegó allí en un estado cercano a la locura. La directora, una mujer severa de unos 50 años, al principio no quiso recibir a nadie sin cita previa. Tengo horario de atención los martes y jueves, dijo. Entienda, Ricardo le mostró la foto del historial médico. Hay motivos para creer que la niña que estuvo aquí en 2015 es mi hija. Me equivoqué en la identificación después de la catástrofe ferroviaria. La directora, que se llamaba María José, estudió atentamente los registros, luego miró largo rato a Ricardo. Pase, dijo finalmente. Hablemos. En su despacho las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, en la mesa había fotos de graduados de diferentes años. María José preparó té y se sentó enfrente. Recuerdo a esa niña, dijo en voz baja. A Carmen. Ingresó aquí en julio de 2015 desde el hospital. Estado muy grave, no recordaba absolutamente nada del pasado. No sabía ni su nombre, ni dónde había vivido, ni quiénes eran sus padres. ¿Cómo estaba? Articuló Ricardo con dificultad. Al principio muy mal, suspiró María José. Imagínese, una niña de 13 años se despierta y no sabe quién es. Lloraba por las noches, tenía miedo de todas las personas desconocidas. Pensábamos que la memoria volvería en unas semanas, pero pasaron meses y no recordó nada. ¿Y cómo la llamaban? Al principio simplemente Carmen, así lo quiso ella misma. Dijo que le gustaba ese nombre, aunque no recordara si era el suyo. Y le dimos un apellido temporal, García. Ricardo escuchaba, y el corazón se le partía de dolor. Su niña, su Carmen había vivido entre personas extrañas, sin saber quién era. Pero a pesar de todo, era una niña extraordinaria, continuó la directora. Muy inteligente, capaz. Estudiaba bien, captaba todo al vuelo. Y lo sorprendente, tenía un talento innato para la interpretación. Organizamos un taller de teatro, y Carmen inmediatamente se convirtió en la estrella. Como si lo llevara en la sangre. Siempre soñó con ser actriz, susurró Ricardo. Incluso a los 5 años montaba espectáculos caseros. Ya ve, exclamó María José. Entonces es realmente innato. Se puede perder la memoria, pero el talento no se va a ninguna parte. ¿Y los adoptantes? Los Navarro. Esteban y Pilar. Una familia maravillosa. Durante mucho tiempo no pudieron tener hijos, y cuando vieron a Carmen, les gustó inmediatamente. La niña también se sintió atraída hacia ellos. Pilar es profesora de música, una persona muy creativa. Esteban es ingeniero, pero también con gusto artístico. Apoyaron su afición al teatro. ¿Cómo se tomó la adopción? Carmen se tomó bien la adopción, pero siempre supo que sus verdaderos padres estaban en alguna parte,
pero por alguna razón no podían encontrarla. A menudo preguntaba si alguien la estaba buscando. Ricardo no pudo aguantar y lloró. Solo pensar que su hija esperaba que la encontraran, mientras él ponía flores en una tumba ajena. ¿Tiene sus contactos?, preguntó cuando pudo hablar. La directora dudó. Entienda, si esta niña es realmente su hija, los Navarro no saben nada. La adoptaron legalmente, la criaron como propia. Y ahora ya tiene 23 años, es una persona adulta. Debe decidir ella misma. Deme al menos la oportunidad de encontrarme con ella, suplicó Ricardo. No exigiré nada, solo hablaré. María José reflexionó. Bien. Pero primero hablaré con los Navarro. Si están de acuerdo, les daré sus datos de contacto. Y además, habrá que hacer un análisis de ADN para confirmar el parentesco. Por supuesto, lo que sea, aceptó Ricardo. Los días siguientes fueron los más largos en la vida de Ricardo. No podía ni trabajar, ni dormir, ni comer. Todo el tiempo caminaba por el piso, miraba las cosas de Carmen en su habitación. Ana trataba de apoyarlo, pero él estaba como con fiebre. ¿Y si no quiere verme?, decía. ¿Y si ya tiene una familia de verdad, su propia vida? ¿Y si destruyo todo en lo que ha creído? Ricardo, respondía Ana pacientemente, olvida lo principal, ella siempre quiso encontrar a su verdadera familia. María José se lo dijo usted mismo. Pero han pasado 10 años. Se acostumbró a los Navarro. Tal vez ya no quiere saber nada del pasado. O tal vez sí quiere mucho. El derecho a conocer la verdad lo tienen todos. Tanto ella como usted. Al segundo día llamó María José. Ricardo, hablé con los Navarro. Están en shock, por supuesto. Pero están de acuerdo con el encuentro. Esteban quiere hablar primero personalmente con usted. ¿Cuándo?, preguntó inmediatamente Ricardo. Mañana, a las 2 de la tarde. En la cafetería El Encuentro en la calle de La Paz. ¿Conoce ese lugar? Lo encontraré. ¿Y Carmen, lo sabe? Todavía no. Los Navarro quieren primero asegurarse de que no es una broma o un error. Entienda, para ellos también es un estrés enorme. Ricardo lo entendía. Los Navarro habían criado a la niña durante 10 años, la habían querido como propia. Y de repente aparece un hombre desconocido y declara que es su hija. Por la noche se sentó en la habitación de Carmen y habló mentalmente con ella. Carmen, mañana me encontraré con las personas que te criaron. Seguramente son buena gente, ya que creciste tan talentosa y hermosa. No quiero quitarte de ellos. Solo quiero que sepas la verdad. Y que sepas que tu mamá y yo te queríamos mucho. Al día siguiente llegó a la cafetería media hora antes de la hora acordada. Estaba nervioso, jugaba con las servilletas, revisó varias veces el teléfono. A las 2 en punto entraron en la cafetería un hombre de unos 45 años, alto, de complexión atlética, con ojos oscuros inteligentes. Detrás de él, una mujer un poco menor, con rostro bondadoso y rasgos suaves. ¿Ricardo? Se acercó el hombre. Esteban Navarro. Y esta es mi esposa Pilar. Se sentaron a la mesa. La camarera trajo café, pero nadie tocó las tazas. No sabíamos que Carmen tenía un padre, dijo inmediatamente Esteban. Si lo hubiéramos sabido. La habríamos adoptado igual, lo interrumpió Pilar, y en su voz había firmeza. Pero los habríamos ayudado a encontrarlo. Ricardo les contó toda la historia. Sobre la catástrofe, sobre el error en la identificación, sobre los 10 años que pasó pensando que su hija estaba muerta. Los Navarro escucharon sin interrumpir. Entienda, dijo Pilar cuando terminó, para nosotros Carmen es como una hija propia. La criamos, la quisimos, nos alegramos de sus éxitos, sufrimos por sus fracasos. La ayudamos a convertirse en lo que es.
Pero ella siempre supo que había sido adoptada. Y siempre soñó con encontrar a su verdadera familia. ¿Cuándo podré encontrarme con ella?, preguntó Ricardo. Mañana, a las 4, dijo Esteban. En la cafetería cerca del teatro. La prepararemos. Ricardo casi no durmió esa noche. Todo el tiempo se imaginaba el encuentro del día siguiente, pensaba qué diría, cómo le explicaría a su hija por qué no la había encontrado antes. Por la mañana se cambió varias veces de camisa, no podía decidir qué ponerse. Quería verse bien, pero no demasiado formal. Al final eligió un jersey azul marino, el mismo color que le gustaba a Elena. Llegó a la cafetería una hora antes de la hora acordada. Se sentó junto a la ventana, miraba la puerta de entrada y pensaba en cómo había cambiado su vida la última semana. Una semana atrás era un viudo solitario que por primera vez en 10 años se había decidido a tener una cita. Y hoy esperaba encontrarse con la hija que creía muerta. A las 4 en punto exactas entró una joven en la cafetería. Era la misma actriz del teatro, pero ahora sin maquillaje ni trajes teatrales. Simplemente una mujer joven hermosa en vaqueros y jersey blanco, con el cabello recogido en una cola. Examinó el local, lo vio y por un momento se quedó inmóvil. Luego se acercó lentamente a su mesa. ¿Ricardo? Carmen, susurró él y se levantó. Se quedaron parados mirándose. Ricardo veía en sus rasgos a la niña pequeña que había amado con todo el corazón. Los mismos ojos grises azulados, el mismo lunar, la misma barbilla obstinada. Solo que ahora era una mujer adulta, hermosa y segura de sí misma. Y ella estudiaba el rostro del hombre que posiblemente era su padre. Buscaba parecidos, trataba de encontrar algo familiar en sus rasgos. Siéntese, por favor, dijo, y la voz le temblaba. Se sentaron a la mesa. La camarera trajo café. No recuerdo nada, habló primero Carmen. Antes de la catástrofe, vacío total. Los navarros son mis padres en todos los sentidos, excepto en el biológico. Me dieron amor, educación, apoyaron mi sueño de ser actriz. Pero siempre soñé con saber quién soy realmente. Y yo pensé que estabas muerta, respondió Ricardo. 10 años viví con ese dolor. Me culpé de no haber podido protegerlas. Carmen lo miraba atentamente. Hábleme de mi mamá. De cómo era yo. Y Ricardo empezó a contar. Sobre cómo Elena cantaba nanas, cómo Carmen aprendía a montar en bicicleta, cómo toda la familia iba a casa de la abuela. Sobre cómo su hija soñaba con ser actriz y montaba espectáculos caseros. ¿Actriz? Se sorprendió Carmen. Pero si no recuerdo nada. Al parecer, algunas cosas están más profundas que la memoria, dijo Ricardo. En el alma, en el corazón. Gradualmente la tensión entre ellos se calmó. Carmen hacía preguntas, Ricardo respondía. Le contaba sobre sus libros favoritos, juguetes, sobre cómo tenía miedo a las tormentas y cómo le gustaba el helado con nueces. Tengo fotos, dijo. Si quieres, te las enseño. Carmen asintió. Ricardo sacó el teléfono y mostró las fotos que había guardado en la memoria. Una niña pequeña con ojos grises azulados y un lunar junto al ojo izquierdo. De diferentes edades, desde bebé hasta los 13 años. Carmen miró largo rato las fotos. Extraño, dijo en voz baja. No reconozco nada, pero al mismo tiempo, como si algo fuera familiar. Como un olor que no puedes recordar, pero sabes que lo has sentido antes. Los encuentros se volvieron regulares. Carmen venía a casa de Ricardo, al mismo piso donde había pasado su infancia. Él le mostró la habitación que no había tocado en 10 años. Esta era tu habitación, dijo, abriendo la puerta. Carmen entró y se quedó inmóvil. En la pared colgaban sus dibujos infantiles, en la mesa había libros de texto, en la cama estaba sentado un osito de peluche gastado. El osito, pronunció de repente y se acercó a la cama.
Por alguna razón me parece que lo conozco. Tomó el juguete en sus manos y en sus ojos aparecieron lágrimas. No recuerdo, pero hay algo. Algo cálido. Ricardo se acercó con cuidado. Lo llamabas Manchitas. Dormías con él todas las noches desde los 3 años. Manchitas, repitió Carmen y apretó el osito contra su pecho, una lágrima rodó por su mejilla. En los días siguientes empezó a recordar fragmentos. No eventos concretos, sino sensaciones, emociones. El olor del perfume de mamá. La sensación de las manos de papá cuando la alzaba a los hombros. El sabor de la mermelada de la abuela. Al mes Carmen propuso ella misma hacer el análisis de ADN. Le creo, dijo. Pero quiero saberlo con certeza. Para estar completamente segura. El resultado llegó una semana después, probabilidad de paternidad 99,97%. Se confirmó oficialmente lo que ambos ya sabían en el corazón. Carmen lloró cuando vio los resultados. Lloró de alegría y de pena a la vez. Entonces realmente perdí a mamá, dijo. No la recuerdo para nada, pero aún así la extraño. Ricardo abrazó a su hija por primera vez en 10 años. Era maravillosa, dijo. Y estaría muy orgullosa de ti. Te convertiste exactamente en lo que soñaba verte. Gradualmente su relación se normalizó. Carmen no se fue a vivir con Ricardo, tenía su propio piso, su trabajo en el teatro. Pero se veían varias veces por semana. Ella le contaba sobre las obras, él sobre el trabajo. Los navarros se tomaron la situación con comprensión. Esteban incluso se hizo amigo de Ricardo. No perdemos una hija, dijo. Ganamos otro familiar. Ricardo presentó a Carmen con Ana. Inmediatamente encontraron un lenguaje común. Le conviene, le dijo Carmen a su padre después del primer encuentro. Se ve que con ella es feliz. ¿No te parece que traiciono la memoria de mamá? Preguntó Ricardo. Yo, dijo Carmen seriamente, no recuerdo a mamá, pero estoy segura, ella habría querido que fuera feliz. 10 años de sufrimiento es demasiado incluso para el amor más grande. Pasó otro medio año. Carmen cada vez más empezó a recordar detalles del pasado y pronto comenzó a llamar a Ricardo papá. Al principio eran imágenes sueltas, luego episodios completos. Papá, dijo una vez, ¿recuerdas cómo mamá y yo hicimos una tarta para tu cumpleaños? ¿Y accidentalmente se me cayó un huevo al suelo? Ricardo sonrió ampliamente. Lo recuerdo. Tenías 8 años. Te disgustaste tanto que media hora te estuvimos consolando. Y también recuerdo el viaje al campo. Mamá me leía Alicia en el País de las Maravillas y tú construías un columpio. Cada día había más recuerdos. Los médicos explicaron que la amnesia traumática a veces pasa exactamente así, gradualmente, cuando la persona se siente segura y rodeada de amor. Extraño, dijo Carmen, recuerdo casi todo, excepto la catástrofe misma. El último recuerdo es como mamá y yo subimos al tren. Y bien está, respondió Ricardo. Algunas cosas es mejor no recordarlas. Pasó un año desde el día que Ricardo vio a Carmen en el escenario del teatro. Él y Ana se casaron en primavera y Carmen fue testigo en la boda. Ahora tengo 2 familias, dijo en su discurso. Los Navarro, que me criaron y me dieron amor cuando era una niña perdida. Y papá con Ana, que me devolvieron el pasado y me regalaron el futuro. Después de la boda fueron los 3 al cementerio, a la tumba de Elena. Ricardo trajo rosas blancas, sus flores favoritas. Mamá, dijo Carmen, de pie ante la lápida, te recuerdo y te amo. Gracias por darme un papá tan maravilloso. Ricardo lloraba, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. Había perdido a su familia y la había encontrado de nuevo. No la misma, eso era imposible. Pero nueva, diferente, no menos querida. ¿Sabes?
Le dijo a Carmen cuando caminaban por la avenida del cementerio, hace 10 años pensé que mi vida había terminado. Y resultó que simplemente había dado un gran círculo y regresado donde debía estar. Y yo pensé que mi vida había comenzado hace 10 años, respondió Carmen. Pero en realidad simplemente se interrumpió y continuó adelante. Caminaban por el parque primaveral, el padre, la hija y la mujer que se había convertido para ellos en puente entre el pasado y el futuro. Por delante tenían muchos años, muchos días felices y, posiblemente, dificultades. Pero las enfrentarían juntos. Y en el teatro esa noche se representaba la casa de Bernarda Alba. Y la joven actriz Carmen Navarro interpretaba a Adela con inspiración especial, porque ahora sabía, a veces los sueños realmente se cumplen, solo que no como esperamos. Pasaron otros 2 años. Ricardo y Ana vivían felices, Carmen seguía actuando en el teatro y se había convertido en una de las actrices principales. Los Navarro seguían siendo sus padres adoptivos y Ricardo, su padre biológico. Todos juntos formaban una gran familia unida. En aquel día de mayo en que se cumplían 13 años de la catástrofe, fueron toda la familia al cementerio. A la tumba de Elena y a la sección donde estaban enterradas las víctimas no identificadas. Perdóname, dijo Ricardo, de pie ante la tumba de la niña desconocida que había identificado erróneamente como su hija. Te quedaste sin nombre por mi error. Carmen puso flores en la tumba sin nombre. Descansa en paz, susurró. Se quedaron en silencio, pensando en los extraños giros del destino, en cómo un error puede llevar a la verdad y una pérdida al reencuentro. La vida es algo sorprendente. A veces quita todo lo que es querido, y luego lo devuelve de nueva forma. Y entonces entiendes que la felicidad no está en no perder nada, sino en saber encontrar de nuevo.